Buenos días con todos y todas. En este caso, 4/2017-96, corresponde poner en la plataforma de debate las oposiciones que han sido formulados por 8 abogados, o en todo caso la defensa de 8 procesados, ante esta petición de prórroga de investigación preparatoria por 36 meses que se sigue en contra de Pedro Pablo Kuczynski Godard, José Javier Ortiz Rivera, René Elbe Correjo y otros, por delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. Séptimo juzgado de investigación preparatoria es despacho, que me encuentro a cargo. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz. Gabriela, ¿ya has tomado anotación de todas las partes presentes? Señor magistrado, hasta el momento que he tomado lista, sí he llamado asistencia, pero aún están faltando un promedio de 3. A ver, permíteme hacer algo. La defensa de Zavala, 15, 16 abogados. Un momento. Entonces, vamos a hacer completo. Fernando Martín Zavala Lombardi, ¿está? Sí, señor juez. Muy buenos días. Jefferson Gerardo Moreno Nieves, en la defensa del señor Zavala. Gracias. La defensa de Glodomiro Sánchez Mejía, en adelante, Glodomiro Sánchez. ¿Está? Él no se encuentra presente, doctor. Ya. La defensa de José Ortiz Rivera, ¿está? Gabriela. Así está. Sí. Doctora, buenos días. Está bien. La defensa de Miguel Fernando Sánchez Moreno Cisneros. También está presente, doctor. ¿Dónde está? ¿Está presente? ¿Quién es el abogado? Es el doctor Armando Sánchez Málaga. ¿Está el letrado? Sí, doctor, se presentó, ni bien ingresó a la plataforma. Disculpe la interrupción, sí está. Lo que pasa es que tenía un problema, estaba cambiando de red. Está bien, ya, doctora, gracias, le agradezco mucho. La defensa de Guillermo Rebagliati Escala. Sí, doctor, es la misma defensa. El mismo abogado, ya, está bien. La defensa de Alejandro Chan Chian. Señor juez, presente. André Galván Rivera. Buenos días, doctor. La defensa de Gerardo Sepúlveda Quesada. Buenos días, señor magistrado, También. presente. Buenos días. Y la defensa, por último, de René Cornejo Díaz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días con todos. A ver, el Ministerio Público. Presente, doctor. A ver, buenos días. ¿Quién levantó la mano? José. Buenos días, señor magistrado. Le saluda el abogado José Valderrama, soy defensa del señor Rafael Farromeque. En el caso de usted, doctor, ¿planteó oposición? No lo veo su escrito. No, no hemos planteado oposición, doctor. Está bien. Ahora, el debate es con las oposiciones. ¿Quién más levantó la mano? Ah, lo escucho, letrado. Sí, señor magistrado, ¿cómo está? Julio César Arbizu González, defensa técnica de José Manuel Rodríguez Cuadros. Muy bien, está bien. Al Ministerio Público me dirijo. ¿Hay ratificación de su petición? Sí, nos ratificamos, señor magistrado. Yo le otorgo solamente 5 minutos. Todo está por escrito, nada es novedoso para las defensas, pero en 5 minutos usted resúmame por qué debo acceder a esta petición de prorrogar por 36 meses su petición. Lo escucho. 5 minutos. Sí, señor magistrado. Se trata de un caso que es altamente complejo, donde concurre una organización criminal de corte empresarial transnacional, existe una pluralidad de investigados y delitos altamente complejos como colusión agravada,
contra 29 personas y lavado de activos y colusión agravada contra una persona. Existe, pues, señor magistrado, 30 investigados, personas que tienen un nivel de preparación y conocimiento por encima de un ciudadano promedio. Se trata, pues, existe una organización criminal de alcance internacional que estuvo liderada por Odebrecht, en el que participaron, en este caso también, señor magistrado, un expresidente de la República, ministro de Estados y altos funcionarios, señor magistrado, todos ellos con la finalidad de que se hicieran, de Odebrecht se hiciera del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, IRSA Sur, tramos 2 y 3. En esta, señor magistrado, hubieron, pues, acuerdos colusorios, hubieron, pues, reuniones entre los funcionarios y el presidente de la República, Alejandro Toledo. Se adelantaron los estudios de factibilidad y una serie de irregularidades que se presentaron, señor magistrado. Hábleme de las pericias. Hábleme, hay 2 delitos, me dice usted, colusión y lavado de activos. ¿Qué pericias están pendientes o qué actuaciones están pendientes de desarrollar? Sí, están pendientes de desarrollarse 5 peritajes. El técnico de ingeniería, técnico valorativa, económica financiera, contable financiera y pericia grafotécnica. Estos, señor magistrado, hubieron una serie de inconvenientes para que estos peritajes no se realizaran, no se cumplieran. Se señalaban peritos, los cuales no concurrían para juramentar, y cuando se señalaban nuevos peritos, estos renunciaban. Una y otras veces han renunciado en estos casos, señor magistrado. Estos hechos escapan a la responsabilidad de este despacho fiscal. Hubieron esas dificultades por las cuales no se realizaron esos peritajes. Se ha tramitado una asistencia judicial a Brasil a fin de recepcionar la declaración de funcionarios brasileños, los cuales están pendientes. ¿Cuántos funcionarios? 4 funcionarios. 4 funcionarios. ¿Puede decir el nombre de esos funcionarios? Sí, lo tenemos. ¿Son alto directivo de Odebrecht? Sí, son funcionarios de Odebrecht. ¿Cuál es su nombre? Daniel Becerra Villar, Eliberto Antonio Martorelli, Luis Fernando de Castro Santos y Jorge Enrique Señores Barata, los cuales siguen pendientes. En este caso, señor magistrado, una vez que se formalizó investigación preparatoria, se han convocado los investigados a fin de que concurran a declarar. Sin embargo, la gran mayoría, señor magistrado, han presentado escritos sosteniendo que no podían asistir. Es decir, se han reprogramado esas declaraciones. Asimismo, se convocaron una serie de testigos a los cuales se convocó también a fin de que concurra al despacho, y los mismos, señor magistrado, no asistieron y vieron cantidad de actos de concurrencia, señor magistrado, los cuales hicieron que no... ¿Cuántos testigos? ¿De cuántos testigos estamos hablando? Sí, aquí tengo los nombres y las fechas, señor magistrado. No, ¿cuántos testigos estamos hablando? Usted ha convocado a la fecha. A la fecha, aproximadamente unos 30 testigos, señor magistrado, los cuales no han asistido. ¿Y cuántos ha tomado su declaración? Estos testigos, señor magistrado, se han programado mediante disposición, señor magistrado. ¿Cuántas declaraciones ha tomado, doctor? De 30 testigos. ¿Cuántas declaraciones? Un momentito. ¿Aproximadamente cuántas declaraciones se ha agotado? Aproximadamente unos 30, aproximadamente deben haberse realizado, señor Usted magistrado. ha citado 30 testigos. ¿De cuánto ha recabado la declaración? ¿10, 15, 20? No, acá se han citado alrededor de unos 60 testigos. Sí. Ya. Ahora hábleme, ¿los imputados han ofrecido también sus testigos o han pedido actuaciones periciales? Sí, en efecto, los peritos, los investigados han ofrecido que se practique, o sea, recepciones, declaraciones de testigos, ¿no? Los mismos también que están pendientes de realizarse, ¿no? ¿Cuántos investigados han solicitado que se actúe de declaración de testigos? Alrededor de 5 investigados. Hábleme, ¿cuántos investigados están imputados por lavado de activos? Son 30. Solamente uno de ellos también. Uno está atribuido por lavado de activos. Todos los demás están, sí,
Todos los demás están respondiendo por colusión agravada. Usted me habló de un delito de falsificación de documentos. Ahí debe haber una pericia de grafotecnia, ¿o no? Lo que pasa, doctor, es que ahí, cuando expidieron las resoluciones supremas o las sesiones del Consejo de Ministros, existen firmas, los cuales nosotros debemos saber quiénes son los titulares, si estos funcionarios o ministros han suscrito esos acuerdos, ¿no? Entonces, para ello es que se ha solicitado ese peritaje, ¿no? No hay imputados entonces todavía por ese delito. ¿Doctor? No hay imputados por ese delito. ¿Cómo está en cuanto a la pericia? ¿Hay una pericia de ingeniería civil, me indicó? Sí. ¿Cuándo está para culminar esa pericia o recién iniciado? ¿Cómo está eso? Debe estar en un 40%, 30% aproximadamente, ¿no? Y en cuanto al imputado por lavado de activos, esa pericia contable y financiera. También se está realizando, señor magistrado, eso está pendiente, ¿no? ¿Algo más que deben indicar a todos los señalados? Sí, magistrado, este caso es un caso altamente complejo, donde está ¿Algo nuevo? el caso ha sido financiado también por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, desde la empresa Offshore Selex, que envió dinero para este proyecto. Entonces, eso también tiene que ser esclarecido en esta investigación. A ver, antes que se me vaya, ¿cuántas personas jurídicas están investigadas? No existen personas jurídicas, señor magistrado. Está bien. A ver, las oposiciones. Los escucho a los abogados tengo un orden. A ver, Martín Zavala Lombardi. Sí, señor juez. 5 minutos, lo escucho. Cuando usted me autorice, perfecto. Nuestra oposición es parcial, señor juez. Es decir, no nos oponemos a la prórroga, nos oponemos al plazo que solicita el señor fiscal. El plazo solicitado por el señor fiscal es de 36 meses. Nosotros consideramos que el plazo razonable para lo que se ha solicitado es de 12 meses, señor juez. Esa es nuestra oposición. ¿Por qué? Muy breve. Nosotros tenemos actos de investigación que hemos solicitado, para empezar. Hay 5 declaraciones que hemos solicitado. Está la declaración de Waldo Mendoza Bellido y Betty Sotelo Bazán. Lo solicitamos en febrero del 2023. No se ha realizado, lo consideramos relevante. La declaración de Diego Segarra Valdivia, que el señor fiscal rechazó y que vía audiencia de inadmisión usted ordenó su realización. También la consideramos relevante, es nuestro experto de parte en derecho administrativo, en contratación. La declaración del señor Barata, que como bien ha dicho el señor fiscal, se debe realizar a través de cooperación internacional. Y la declaración de la señora Rocío del Pilar Montero Lazo. De nuestra parte, son actos de investigación que hemos solicitado y que están pendientes de realización. Ahora, de parte de la Fiscalía, señor juez, en lo que usted le ha consultado en este momento, 2 han sido los grandes grupos. Primero, las declaraciones testimoniales. Y si revisamos el requerimiento escrito en las programaciones, las declaraciones testimoniales están programadas máximo, señor juez, marzo del 2024. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 6 meses. En 6 meses se deben terminar de realizar las declaraciones testimoniales a las que el señor fiscal ha hecho alusión. Entonces no se necesitan de 36 meses. A eso súmele, señor juez, si es que el comportamiento de la Fiscalía en este primer periodo que ha tenido de investigación ha sido el de hacer uso de los apercibimientos que usted conoce para la razonabilidad del plazo. Y respecto de las pericias, que es el segundo gran bloque que le ha presentado la Fiscalía, doctor, los plazos para realización de pericias, en ninguno de los casos la bajato, señor juez, es de 36 meses. La demora en la realización de los plazos periciales es de aproximadamente entre 90 y 120 días. Entonces, no es razonable un plazo de 36 meses para nuestra consideración, porque nosotros necesitamos de actos de investigación y en los 2 grandes grupos, testimoniales y periciales, que el fiscal les ha presentado, consideramos que el plazo razonable es de 12 meses, señor juez. Esa es la posición de la defensa del señor Fernando Zavala. Solamente me nace una duda aquí y quisiera consultar a tanto el Ministerio Público como a su parte, porque
esta es una oposición parcial. A ver, ¿qué ha pasado con esa cooperación judicial internacional? ¿Aún está pendiente de recabar la declaración o ya se recabó y está para transcripción? Señor fiscal, quiero entender eso. Sí, señor magistrado, esa cooperación se ha tramitado, todavía no se ha recepcionado la declaración, está en proceso de el pliego de traducirse al portugués. Luego de ello se va a remitir a Brasil, luego se va a recepcionar y luego va a retornar al Perú, luego se tiene que traducir, todo ese demora mucho tiempo, señor magistrado. Hay que traducir y tiene que contar con una logística. Sé que hay un procedimiento del Ministerio Público para contar incluso con pagos a especialistas. ¿Cuánto aproximadamente está en la experiencia de Lavallato, la demora de este tipo de asistencia? Aproximadamente, pues según la experiencia que tengo, un año y medio a 2 años aproximadamente es la demora. ¿Y está en manos de las autoridades brasileras o aún sigue en cooperación judicial internacional? No, está en cooperación internacional para las traducciones. Quiero entender, no lo entiendo. O sea, ¿llegaron a manos de las autoridades brasileras? Cuando nosotros solicitamos una asistencia, esto es derivado a la unidad de asistencia internacional, en dicha sede traducen, mandan a traducir el pliego que se ha elaborado. Ni llega siquiera a Brasil. No llega a Brasil todavía, no lo envían a Brasil, ¿no? Doctor Jefferson, a ver. Sí, el único detalle, sí, doctor, como no hemos venido a discutir abiertamente el pedido, pero el único detalle es desde cuándo debía haberse iniciado este procedimiento de cooperación, ¿no? Si lo hemos hecho recién el mes pasado, obviamente nos va a demorar. Entonces, pero hay una cuestión que no negará, o sea, de acuerdo al 321 del Código Procesal Penal, igual como la pasación 2/2018 de la libertad, aquí se busca recabar por el Ministerio Público elementos de cargo y de descargo. Entonces, lo que tengan que declarar Barata va a tener un efecto tanto por el Ministerio Público en favor de su cliente. ¿Reconsidera su postura en cuanto al plazo o se mantiene en esa situación atendiendo a esta específica actuación de cooperación judicial internacional respecto a las declaraciones del directivo de Odebrecht? Sí, primero, a la respuesta nos mantenemos y, doctor, es que el tema es bien concreto. Y nosotros hemos solicitado ese acto de investigación también. Entonces, estamos a la espera. El problema es que esta audiencia debe evaluar el comportamiento del señor fiscal como un criterio de la razonabilidad del plazo. Entonces, ahí solo le pido que usted evalúe desde cuándo es que esta declaración se pudo haber obtenido, ¿no? Y eso obviamente se pudo haber hecho desde el inicio de la investigación, se está haciendo recién, ese es el problema. A ver, sigamos. El caso de la oposición de Clodomiro Sánchez Mejía, el abogado, bueno, no aparece el abogado, entonces consigna ese modo, Gabriela, ¿ya? Se ha llamado al abogado al iniciar y se ha llamado al abogado en esta oportunidad para que haga uso de la palabra y no está presente. José Ortiz Rivera, letrada. Sí, buenos días, señor magistrado. Doctora, le escucho. ¿Hay oposición en parte, oposición total? Sí, señor magistrado, procedo a exponer entonces la posición de esta defensa. La oposición de esta defensa al plazo de prórroga de investigación requerido por el Ministerio Público se basa en 2 fundamentos. El primer fundamento es precisamente que el Ministerio Público no ha actuado de manera diligente en los 36 meses de investigación preparatoria que ya transcurrieron, y ello se puede apreciar mediante la disposición 85 notificada el 17 de julio de 2023, en la cual 3 días antes de vencer el plazo de la investigación preparatoria de 36 meses, el Ministerio Público programó declaraciones testimoniales, continuaciones de declaraciones testimoniales, reprogramó diligencias relacionadas a pericias, formuló nuevos requerimientos a entidades públicas y privadas relacionadas a las pericias, una serie de... Interrumpo, ¿me puede indicar qué es lo que pide? Porque le escucho su argumento, pero no tengo ni idea de cuál es el norte. ¿Qué es lo que solicita? Mil disculpas. El pedido de esta defensa es que se declare infundado el requerimiento de prórroga de investigación y el despacho disponga un plazo razonable para la culminación de las diligencias propuestas por las partes que no debe exceder los 12 meses. ¿Esto no sería en todo caso una petición en parte? ¿Y tengo que imponerlo? Porque por un lado me dice que le imponga y por otro lado me dice que le declare infundado. Infundado el plazo de 36 meses. ¿Cuánto usted, en todo caso, doctora, de acuerdo a su experiencia, certifica? ¿Cuánto? Precisamente como señalaron, no mayor de 12 meses, que consideramos que es el plazo razonable. Ya. Continúe, doctor, en su argumentación.
Perfecto, muchas gracias. Como venía señalando, el Ministerio Público, mediante disposición 85, 3 días antes de vencer el plazo, dispone una serie de diligencias, la cual es evidente que la demora en la tramitación no es imputable a otra parte que no sea el propio Ministerio Público. En el tema de las pericias de ingeniería, técnica evaluativa, económica financiera, contable financiera, se han dado ampliaciones en 7 oportunidades. Eso tampoco puede ser atribuido a la parte imputada, claramente. En respecto a mi patrocinado, hay un tema particular, que es que a él fue citado para personarse al despacho de la Fiscalía para recabar su firma para una pericia grafotécnica y se programó el 3 de agosto mediante disposición 77. Sin embargo, mediante disposición 85 se postergó y se reprogramó a finales de octubre. Nosotros no hemos solicitado esa reprogramación y ha sido simplemente porque la Fiscalía lo ha considerado, lo cual es una decisión que no puede ser atribuible a otra parte que no sea la misma. Es una dilación de la propia Fiscalía. Al respecto, debemos señalar que el criterio de valorar el comportamiento y la diligencia del Ministerio Público es un criterio que el Tribunal Constitucional ha establecido como relevante para este tipo de requerimientos. Expediente 5228-2006. El segundo fundamento por el cual nos oponemos al plazo solicitado es porque consideramos que es un plazo arbitrario y no se condice con las diligencias programadas. El Ministerio Público justifica su requerimiento de prórroga en diligencias que señala que son indeterminadas e indeterminables, porque habla de asistencias judiciales internacionales y posteriores actos de investigación complementaria. Entonces, claramente eso no es algo que esté determinado ni que se pueda determinar. Adicionalmente, el plazo solicitado no tiene un correlato con el término de las diligencias que se encuentran programadas hasta el mes de abril del 2024. Entonces, no tendría más fundamento para continuar. Y finalmente, el Ministerio Público utiliza fundamentos que ya fueron tomados en cuenta cuando se estableció el plazo de 36 meses. La cantidad de investigados, la complejidad de la investigación, etcétera. Fundamentos que ya fueron utilizados cuando se pusieron efectivamente la excepción de 36 meses de investigación preparatoria. Entonces, no pueden ser utilizados los mismos fundamentos ahora para solicitar una ampliación por el mismo plazo, ¿no? Claramente, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, ya han establecido en sus pronunciamientos que ese pedido es un plazo máximo, pero que tiene que ser necesario y tiene que estar justificado. En este sentido, es que solicitamos que el juzgado disponga un plazo razonable para la culminación de las diligencias propuestas por las partes, que consideramos que no debe exceder de los 12 meses. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. ¿Algo quiere manifestar el Ministerio Público? Tiene 2 minutos. Sí, señor magistrado. En efecto, se había programado audiencias hasta marzo del 2024, de recepción de declaraciones. Sin embargo, señor magistrado, desde el 20 de julio del 2023 no se están llevando a cabo las declaraciones. ¿Por qué? Porque el plazo está suspendido. Por ello es que, señor magistrado, cuando de prosperar nuestro pedido de prórroga, se tienen que reprogramar estas declaraciones. Entonces, no podemos decir... No lo entiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo venció su plazo de investigación preparatoria? Venció, señor magistrado, el 20 de julio del 2023. ¿Y cuándo han peticionado ustedes? Nosotros hemos peticionado el 17 de julio, antes, señor magistrado. 3 días antes. Sí. Me se acorda una prolongación de prisión que van a pedir un día antes. Tener que suspender vacaciones. Bueno, ya concluye. Ya. Vamos a suspenderlo más rápido. Ya concluye. ¿Qué más? Ya. Entonces, señor magistrado, esas declaraciones que ya han sido programadas y no se están llevando a cabo, se tienen que reprogramar. Entonces, mal podía decir que se van a concluir en marzo del 2024, ¿no? Está bien. Letrado. Muchas gracias, señor magistrado. Muy brevemente, así como 3 días antes de que se venciera el plazo, se solicitó la ampliación, pudiéndose haber hecho antes, si hubiera habido una diligencia por parte del Ministerio Público, realmente las declaraciones, el plazo que se dejó vencer fue por el plazo que precisamente el Ministerio Público hizo. Y 3 días antes también es que se realizaron este requerimiento de todas estas otras diligencias, incluso postergándose diligencias que estaban programadas, como le digo, sin que sea pedido de parte.
Entonces, realmente hay que evaluar la diligencia con la que está llevando a cabo el Ministerio Público y además considerar que el plazo de 36 meses igual resulta excesivo, aún considerando la reprogramación de las diligencias que se pueden haber reprogramado entre julio y septiembre que estamos. O sea, son 2 meses, no son 36. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Muy bien. Miguel Fernando Sánchez Moreno Cisneros, su abogado. Sí, doctor. Armando Sánchez Málaga. Doctor, para precisarle que yo he presentado 2 oposiciones parciales por mis 2 clientes, el señor Miguel Fernando Sánchez Moreno Cisneros y el señor Guillermo Rebagliati Escala. Si usted está de acuerdo, puedo presentar conjuntamente los argumentos, porque son muy similares, además para ahorrar el tiempo valioso de su despacho. Le agradecería mucho, doctor. Además, ya ha participado en otras experiencias conmigo, así que confío en su puntual sustentación. Muchas gracias, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público y señores abogados. Como representante de los señores Miguel Fernando Sánchez Moreno Cisneros y Guillermo Rebagliati Escala, vengo a solicitar respetuosamente a su judicatura que declare infundado el requerimiento de 36 meses de prórroga de la investigación preparatoria, debiendo su despacho disponer en todo caso un plazo razonable de prórroga de la investigación preparatoria que no exceda de los 12 meses por los fundamentos que voy a exponer. En consecuencia, es una oposición parcial, no nos oponemos a la extensión, a la prórroga, pero sí a que se declare fundada una prórroga de 36 meses que consideramos no resulta proporcional ni justificada en el planteamiento y en la evidencia del Ministerio Público. El fundamento central de nuestra oposición, señor magistrado, es que el plazo de prórroga solicitado no responde a causas justificadas ni a la fecha de términos de las diligencias pendientes que ha manifestado el propio señor fiscal. No se atiende a 2 premisas. La primera, que para otorgar la prórroga deben existir causas justificadas, como señala el artículo 342 de la norma objetiva, y es reconocida en diversa jurisprudencia, por ejemplo, el caso 5-2019 del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Y en segundo lugar, la prórroga no es automáticamente aplicable al plazo máximo, esto es al plazo de 36 meses, sino que debe, por exigencia legal y jurisprudencial, cito por ejemplo el recurso de casación 1677 del año 2017, debe fundamentarse el plazo específico requerido al juez de la investigación preparatoria. En ese sentido, el Ministerio Público presenta 5 argumentos que no justifican, en el caso concreto, una prórroga de 36 meses y lo expongo rápidamente. El primer y segundo argumento se refieren a la cantidad de investigados y a la presunta organización criminal que es materia de investigación. Al respecto hay que señalar que el despacho fiscal tenía conocimiento de esta complejidad, así como de la cantidad de investigados, desde que inició la investigación preparatoria, esto es mediante la disposición 24 de fecha 22 de junio del 2020. Por eso es que se dispuso el plazo ordinario de 3 años para la investigación y el fundamento fue el mismo. La situación no ha variado en este punto durante los 3 años de investigación preparatoria que ya han concluido. El tercer argumento que pretende plantear el Ministerio Público son los numerosos actos de investigación. Nosotros no negamos, como ya lo he dicho, que se requiere un plazo adicional para concluir los actos de investigación. Somos los primeros interesados y hemos asistido a todas las diligencias que ha realizado el Ministerio Público, fructuosas o infructuosas, pero 36 meses resulta irrazonable y desproporcionado. Al respecto, la propia Fiscalía señala expresamente que sus diligencias están programadas hasta abril del 2024. Pero luego de abril del 2024 está solicitando 27 meses más. Nos señala que muchas de estas diligencias se van a tener que reprogramar. La pregunta es si para una programación de aproximadamente 9 meses requiere 27 meses más para su reprogramación. Eso no resulta razonable ni proporcional. El cuarto argumento se refiere, y este es el central, a la realización de pericias e informes. Aquí es necesario señalar que las pericias que ha ordenado la Fiscalía no han concluido a la fecha, a pesar de que se ordenó su realización mediante disposición 43 del 25 de agosto del 2021, hace 2 años, y mediante disposición se estableció 120 días del plazo, ¿no?, para su entrega. En suma, el Ministerio Público no nos ha garantizado a las partes la entrega oportuna de esos informes periciales
luego de año y medio desde que empezó a correr el plazo dictado por la propia juramentación que realiza el Ministerio Público. En nuestra exposición escrita, señor magistrado, hemos señalado con detalle y hemos enumerado todas las pericias, las ampliaciones de plazo concedidas, el plazo total transcurrido, que evidencia que el plazo ordinario de investigación no ha sido adecuadamente aprovechado, y eso es algo que jurisprudencialmente debe ser abordado. Rápidamente, pericia de ingeniería, le otorgaron 557 días al perito que ya vencieron el 13 de agosto de este año. No es atendible una ampliación de 36 meses más para concluir esta pericia. Pericia técnico-valorativa, también 557 días al perito que vencieron el 13 de agosto. Pericia económica financiera, 563 días al perito que vencieron el 19 de agosto. Pericia contable financiera, igual, 563 días que vencieron el 19 de agosto. Informe de expertos en contrataciones, y este nos interesa particularmente porque cuestionamos la capacidad profesional de un economista para hacer un informe legal, pero esta pericia se ordena en agosto del 2021, y el plazo de entrega después de todas las extensiones vencía el 13 de enero del 2023. Sin embargo, a pesar de la insistencia reiterada, el Ministerio Público no realizó acciones efectivas y recién la pericia fue entregada el 20 de junio del 2023. ¿Por qué cito esto, señor magistrado? Porque si bien ya no se requiere una ampliación para estos efectos, es necesario tener en cuenta que esta dilación en el proceso, ¿no?, ha sido causa y ha operado a nivel del Ministerio Público, no de las partes. Y es necesario que la Fiscalía supervise, porque tiene los medios para hacerlo, los medios compulsivos correspondientes, que sus peritos cumplan con los plazos y no se limite a pedir una ampliación de 36 meses más para suplir las falencias anteriores. Igualmente, se ha asignado en febrero de este año una pericia grafotécnica, esta es la última pericia, con un plazo de 90 días luego de recibir la documentación correspondiente, y la propia Fiscalía secuencialmente ha ido atrasando el plazo de recepción de esa documentación. Esto es, atrasando la realización de la pericia sin mayor justificación. El último atraso, mediante disposición 85, es hasta noviembre de este año. Bueno, si contamos 90 días luego de esa fecha, el plazo va a vencer en febrero del 2024, en 6 meses y no en 36. El último argumento, el quinto y último argumento del señor fiscal, tiene que ver con las diligencias pendientes de realizar. Hace referencia a nuevas eventuales declaraciones y procedimientos de asistencia judicial. Sobre esto, ¿no?, hay que señalar dos cosas muy puntuales. Que la programación se da de manera no oportuna, cerca al vencimiento, 5 días antes, no, 3 días antes, el 17 de julio de este año, se nos notifica la disposición 85 con toda esta nueva relación de diligencias. Sin embargo, hay que señalar que no hay una proporcionalidad entre todas esas diligencias que su despacho podrá revisar con detalle y una prórroga de 36 meses. De igual manera, a folios 211 del requerimiento apreciamos la mención a los procedimientos de asistencia judicial internacional, a los cuales no nos oponemos, y es una prueba muy válida de descargo de nuestros patrocinados, como lo hemos venido señalando a lo largo de la investigación. Sin embargo, la Fiscalía no fundamenta, como lo exige la casación 1777-2007 y diversa casación de la Corte Suprema, no fundamenta por qué requiere 36 meses. No se puede señalar como hay una asistencia abierta, necesito 36 meses. Eso tiene plazos claros y cerrados que en nuestro criterio no debieran exceder del año. La conclusión de esta defensa, y con esto termino y agradezco su paciencia, señor magistrado, es la necesidad de establecer un plazo razonable de prórroga de la investigación preparatoria. Finalmente, señalar que mediante casación 309-2015 se ha determinado como criterio para fijar el plazo la actitud del fiscal y del encausado. En este caso, queda claro que la conducta de mis dos patrocinados es una conducta de pleno arraigo del proceso. Como digo, hemos participado de casi todas las diligencias, hemos propuesto evidencia, hemos presentado documentación, nuestro perito de parte presentó meses antes del vencimiento del plazo su pericia, tal como lo reconocen las propias disposiciones de la Fiscalía. La investigación y lamentablemente no podemos afirmar la diligencia de la Fiscalía. Reitero entonces mi pedido y agradezco la atención de su despacho. Señor fiscal, 2 minutos, lo escucho. Sí, señor magistrado, como ya sostuve, los peritajes no se llevaron a cabo oportunamente porque los peritos designados, una vez que juramentaron, posteriormente renunciaron. Una y otra vez renunciaron. Entonces eso no se puede atribuir a que el Ministerio Público está realizando actos dilatorios. Por otro lado, señor magistrado, cuando se
se dispuso la investigación preparatoria, se dispuso una serie de declaraciones entre los cuales están de los imputados, señor magistrado. Sin embargo, estas personas, cuando fueron convocados, presentaron escritos solicitando reprogramaciones. Así tenemos, señor magistrado, que el escrito presentado por Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa, con fecha 26 de agosto del 2020, donde solicita reprogramación. El escrito de Juan Fernando Cito Larrea, donde solicita con fecha 4 de septiembre del 2020, solicita reprogramación porque va a dictar un curso en Project Financing. El escrito de Juan Federico Doroteo Monroy Gálvez, donde solicita reprogramación por tratarse de una persona... Señor fiscal, ¿todo eso lo ha indicado en su escrito? No, esto lo hemos identificado para esta audiencia, lo vamos a presentar, señor magistrado. Hubiera sido válido que me presente eso por escrito, para así poder evaluar la conducta de los imputados también. Sí, lo vamos a presentar, señor magistrado. Está bien, suficiente. Ya entendí ya lo que me indica, ya hay peticiones. ¿Algo más quiere indicar? Entonces, señor magistrado, son conductas atribuibles a los propios investigados, los mismos que mediante escritos han solicitado reprogramación. Entonces, ellos no pueden decir que en efecto ese es por desidia o negligencia del Ministerio Público, que no se concluyó con todos los actos de investigación señalados en la disposición de investigación preparatoria. Eso es todo, señor magistrado. ¿Algo más a refutar el abogado? 10 segundos, señor magistrado. 1. No hemos imputado actos dilatorios, sino falta de diligencia. Lo primero sería mucho más grave y requeriría de otro tipo de consideración. No hemos llegado a ese punto, señor magistrado, simplemente lo quiero precisar. Y lo segundo, que cuando se hace referencia a maniobras dilatorias de la defensa o de reprogramaciones, no ha citado ni al señor Sánchez Moreno ni al señor Revaleta Escala, que son puntuales en presentarse a todas las citaciones del despacho y nunca ocurrió una situación de la naturaleza de las que narra el fiscal. Entonces, entendemos, no es una contestación a nuestra posición. Muchas gracias, señor magistrado. Alejandro Chanche. Sí, ¿puedo contestar, por favor? Brevemente. Sí, señor magistrado. El señor Miguel Fernando Sánchez Moreno presentó un informe solicitando que se reprograme y por estado de salud, ¿no? Solicita declarar por medios tecnológicos. Ello está a folios, en el tomo 69, folios 13.641, con fecha 25 de agosto del 2020, ¿no? Que se diga la verdad, y lo hizo oportunamente, y ha declarado 4 veces, todas las veces que ha sido citado. La defensa me dice, doctor, interrumpo, la defensa me dice que no se pone esto totalmente, solamente da un plazo razonable. Ya está bien, eso lo voy a evaluar justamente en esa proporción de tiempo. Muchas Ahora, gracias. 6. Alejandro Chanchan. Sí, señor magistrado. Doctor Galván, ¿cómo está? Sí, puntual, doctor, lo escucho. Señor magistrado, esta defensa solicita o se opone parcialmente a lo señalado por el Ministerio Público, a lo solicitado, en el sentido que consideramos que un plazo de 12 meses de prórroga de la investigación es un plazo que resulta razonable y proporcional. La base de nuestra oposición, señor magistrado, se encuentra en el plazo razonable. Concretamente, escucho al señor fiscal hablando acerca de actitudes posiblemente dilatorias. No compartimos que eso exista. No obstante, en el caso del señor Alejandro Chang, no existen actos de investigación pendientes que lo vinculen directamente. El señor Alejandro Chang ante la Fiscalía ha declarado 2 veces. El señor Alejandro Chang ya ha sido objeto de investigación. No entendemos cuáles son los supuestos actos, más aún, él solamente está investigado por el presunto delito de colusión. Él no está investigado por el delito de lavado de activos. No existe declaración alguna que lo vincule a la declaración del señor Antonio Martorelli, que se hace mención, y otros funcionarios brasileños. En ningún caso están vinculados al señor Alejandro Chang. La realización de alguna pericia grafotécnica, la realización de alguna pericia contable no está vinculado al señor Alejandro Chang. En tal sentido, nosotros entendemos que por un tema de acumulación, el señor Alejandro Chang debe asumir o debe ser llevado, ¿no?, a un plazo de investigación, pero 36 meses, señor magistrado, son 3 años sin patrocinado. Él ya ha estado en diversas audiencias ante su honorable despacho. Es una persona que ya tiene 77 años. Está rumbo a los 80 años. Dicen que la investigación judicial no trae consecuencias, sin embargo, en su salud
Y el hecho de ser visto siempre como un investigado ante los demás, alguien que ha tenido siempre un perfil, ha sido viceministro, ha sido presidente del Consejo Directivo de Citran, esta situación le causa mucho estrés, mucha preocupación. En el sentido, el plazo razonable ya lo vendría él afectando. A pesar de no existir una medida coercitiva grave, sí lo afecta. Y sobre esa base es que esta defensa solicita al Ministerio Público que diga cuáles son los actos concretos contra el señor Alejandro Chang Chang que lo van a llevar a 36 meses. Entendemos que en 12 meses la investigación podría, pues, terminarse ya de manera adecuada con un Ministerio Público que, si bien es cierto, en estos 36 meses que han pasado, entendemos que no ha realizado todos los actos de diligencia para exigir a los terceros que están pendientes en actos de investigación que puedan realizarlo, pero entendemos que en 12 meses el Ministerio Público sí podría realizarlo, más aún cuando mi patrocinado no está vinculado a algún acto de investigación en concreto. Por esas consideraciones consideramos que 12 meses es un plazo que cumple con un criterio de proporcionalidad, señor magistrado, dentro del ámbito del plazo razonable, más aún cuando nosotros no hemos realizado pues ninguna actividad que el Ministerio Público podría denominar supuestamente dilatoria. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Hay una cuestión en discusión, señor fiscal. Está relacionado a los específicos actos de investigación que recaen sobre el patrocinado del doctor Galván. ¿Tiene algo que responder? Sí, señor magistrado. Para obtener esas dos declaraciones que refiere el letrado, se han tenido que reprogramar en dos oportunidades la declaración del señor Alejandro Chang Chang. Entonces, señor magistrado, es ¿por qué? La primera, con fecha 25 de agosto del 2020, solicitó reprogramación por tratarse de una persona de estado de salud con alto riesgo. Por otro lado, esta persona también, con fecha 11 de enero del 2021, solicitó declarar mediante sistema virtual, es decir, no se presentó cuando se le convocó al despacho. Entonces, señor magistrado, para obtener esas dos declaraciones que señala, se han tenido que programar en cuatro oportunidades. Entonces, todo ese plazo, señor magistrado, no es un plazo que se debe llevar a cabo en una semana o 2 semanas, y según la agenda que maneja la Fiscalía, porque no es el único caso que nosotros tenemos, señor magistrado, todo eso tiene que advertirse, ¿no? Entonces, por ello, señor magistrado, es que además no se trata de un caso contra esta persona solamente, se trata contra 30 personas. Es decir, no podemos repartir o separar este caso con respecto a dicha persona, nada más por eso que no podemos atribuirle otro plazo para esa persona, ¿no? ¿Letrado lo va a responder? Magistrado, respecto a esas supuestas acciones dilatorias, si simplemente analizamos las fechas, señor magistrado, estamos hablando del 2020. Era plena pandemia y el Ministerio Público citó de modo presencial a mi patrocinado Alejandro Chang Chang. Teníamos que pedir que sea virtual, en virtud de principios de humanidad, ¿no? de básica humanidad. Señalar que eso es un acto dilatorio no me parece lo correcto. Más aún, el Ministerio Público, los fiscales incluso no trabajaban en su despacho durante la época de la pandemia y eso, pues ese plazo ellos lo tienen, ese plazo ellos lo ganaron. Ese plazo no lo estamos reclamando. No entendemos bajo qué sustento eso puede ser dilatorio. Eso es todo, sí, señor juez. ¿Algo le va a responder al Ministerio Público? ¿Puntual? Sí, señor magistrado. Cuando nosotros señalamos diligencia presencial, el Ministerio Público concurre al lugar donde se ha convocado. No por pandemia nosotros dejamos de trabajar. Nosotros continuamos trabajando, ¿no? Rafael Sepúlveda Quesada, su abogado. Buenos días, señor magistrado. 5 minutos, doctor Martí Corena. Muchas gracias, doctor, con su venia. Nuestra pretensión, señor juez, es que se declare infundada la oposición en el extremo del plazo de 36 meses. En ese sentido, hemos planteado una oposición parcial. El fundamento es muy concreto, señor juez. Esta defensa considera que el plazo solicitado por el Ministerio Público resulta absolutamente desproporcional con relación al tiempo razonable para la realización de las diligencias que el Ministerio Público considera pendientes. Es importante, señor juez, que su despacho tenga en consideración los siguientes puntos. El primero, el Ministerio Público sustenta su requerimiento en el artículo 342.2 del nuevo Código Procesal. Sin embargo, señor juez,
como le decía, es importante que su despacho tenga en consideración que ese artículo ha sido interpretado y se ha establecido doctrina jurisprudencial al respecto a través de la casación 309/2015. Y de manera muy concreta, señor juez, en el fundamento número 12, reitero que ha sido señalada como doctrina jurisprudencial, se ha establecido cuáles son expresamente los criterios para fijar el plazo de la investigación preparatoria y cuáles son los plazos para fijar, o mejor dicho, los criterios para fijar la prórroga. Para no hacer muy extenso esto, entre los criterios que se tomen en cuenta para fijar el plazo de la investigación preparatoria está la gravedad del delito, la clase, las características del hecho, el número de investigados, es decir, todos los elementos, señor juez, que el Ministerio Público le ha señalado en su requerimiento escrito que deberían ser sustento para la prórroga. La casación 309/2015 en su fundamento dice que esos son criterios para fijar el plazo de la investigación preparatoria. Más la prórroga señala expresamente, señor juez, fundamento número 12, reitero, que el criterio es establecer o en todo caso a tomar en cuenta las dificultades que han existido en las investigaciones y pone como ejemplo expreso la demora en la realización de determinados actos de investigación, que son los elementos que hay que tomar o que se hay que evaluar en este caso de manera concreta. Hay otra casación también, doctor, que es muy importante que su despacho tome en consideración. Doctor, independientemente de las casaciones, y verdad que le agradezco mucho, pero quisiera que se centre en el tema específicamente. ¿Por qué discutir el tema de los 36 meses? ¿Por qué razonablemente los 12? Ya conozco justo las casaciones, pero dígame. Quisiera entrar en esa parte. Simplemente quería hacer referencia a esta última acusación donde se ha establecido, creo yo, importante que la regla del proceso es la improrrogabilidad de los plazos y la prórroga es la excepción. ¿Cuáles son los criterios, y absolviendo, doctor, su inquietud, cuáles son las circunstancias específicas de demora según la Fiscalía de cada una de las diligencias que le ha señalado? En el caso de las pericias, ya se ha dicho que son 5, en el requerimiento se dice que la causa que ha generado el inconveniente es la demora en la designación de los peritos, en su reemplazo, ya lo ha dicho el Ministerio Público. Estamos hablando de 45 testimoniales, doctor, cuya causa ha sido el hecho de que no se presentaron a declarar. Y así puedo seguir enumerando, doctor, cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso del levantamiento del secreto bancario y tributario, hay algunas entidades bancarias, dice el Ministerio Público, no han cumplido con enviar su respuesta. Es decir, como usted podrá ver, doctor, todas esas circunstancias no tienen nada que ver, de que aquí estamos hablando de una pluralidad importante de imputados, de que se trata de una organización criminal internacional, y así cada detalle, doctor, lo hemos señalado de manera expresa en el escrito. ¿Cuáles son, y con esto ya quiero terminar, doctor, agradeciéndole su tiempo, ¿cuál es sobre nuestra base, en qué se sustenta la irrazonabilidad del plazo de 36 meses que ha pedido el Ministerio Público? En el caso de las 5 pericias, señor juez, 4 pericias, como ya lo ha señalado hace un momento un colega de la defensa, han sido decretadas mediante disposición número 43, y esa disposición tiene fecha 25 de agosto del 2021, es decir, hace más de 2 años. La última pericia, que es la pericia grafotécnica, ha sido decretada, doctor, el 23, mediante disposición 51, el 23 de febrero del 2022, es decir, hace más de 1 año y 7 meses, es decir, se trata de procedimientos periciales que ya están avanzados, y sería bueno que el Ministerio Público le diga, doctor, cuál es el porcentaje de avance que tienen las mismas, porque no son pericias nuevas. En el caso de las insistencias judiciales, señor juez, se trata de 4 testimoniales y 3 requerimientos de información. El Ministerio Público dice que en la práctica esto demora como 24 meses, en un caso anterior, que es la carpeta 31/2017, señor juez, el mismo Ministerio Público, el mismo despacho, el primer despacho, indicó que esas se podían hacer en 12 meses. Testimoniales, señor juez, son 45, y un dato muy importante, que estas testimoniales se han programado en su mayoría mediante disposición número 85 del 11 de julio del 2023, es decir, de hace pocos meses, cuando estaba a puertas de vencerse el plazo. Estas testimoniales, señor juez, además, el Ministerio Público en esa disposición número 85 ha señalado que, o programó las fechas de realización entre septiembre y marzo del 2024, es decir, para el Ministerio Público, señor juez, esas 45 testimoniales se pueden llevar a cabo en el plazo de 6 meses, no entendemos la proporcionalidad respecto a los 36 que pide. Requerimientos de información, señor juez, son 24, y eso lo señala también de manera expresa. Este requerimiento de información, y no se dice, señor juez, han sido también recién solicitadas a través de la disposición 85, de fecha, nuevamente, 11 de julio del 2023. Es decir, a puertas de, ya para culminar, señor juez, en la exhibición y recabo de documentos, son 2 también de las diligencias que el Ministerio Público
considera pendientes, estas también han sido pedidas recién mediante disposición número 85 de julio de este año. Y es más, en esa disposición, señor juez, el Ministerio Público ha fijado 2 fechas entre septiembre y octubre de este año para hacerse esas diligencias. Es decir, según el Ministerio Público, esto se puede hacer en 2 días. Obtención de patrones y vistos buenos y firmas también fueron pedidas recién por disposición número 85 y se fijó también en esa disposición, doctor, 2 fechas entre octubre y noviembre para hacerlo. Es decir, para el Ministerio Público estas diligencias se pueden hacer en 2 días. Copia de informe pericial contable, estoy terminando, señor juez, de la carpeta 31-2017, es decir, para pedir una copia del informe pericial dictada en otra carpeta fiscal, está pidiendo 36 meses, me parece absolutamente desproporcional. Impresión de las partes pertinentes del libro blanco del proyecto IRSA. La impresión, obviamente, doctor, no es 36 meses, y ya con esto termino. Diligencia de visualización del contenido de un disco duro externo proporcionado por otra fiscalía. También en la disposición número 85 se ha fijado 3 fechas en abril del 24, es decir, para el Ministerio Público esa diligencia, y con esto termino, doctor, se puede hacer en 3 días. Llama la atención, señor juez, y le pediría a través de su despacho que el Ministerio Público no le haya alcanzado como anexo a su requerimiento esta disposición 85. Por estas consideraciones, señor juez, esta defensa solicita muy respetuosamente que se declare fundado en la oposición parcial en los términos señalados. Muchas gracias. Señor fiscal, la disposición 85 puso en conocimiento del juzgado. Un momentito, señor magistrado, déjeme indagar ello, pero ya, pero sí, eso lo necesito. Todas las disposiciones, señor magistrado, son comunicadas al órgano jurisdiccional. Acá hay una específica. Le agradecería mucho, así sea por documento virtual, me lo remita, porque es parte del cual se erigen para fundamentar el tema de plazo razonable. Diga, y también la doctora Bacino también ha indicado lo mismo. Dígame, respuesta puntual a lo que indica el abogado. Sí, señor magistrado, yo tengo entendido de que todas las disposiciones que nosotros emitimos se comunica al órgano jurisdiccional. Ya. Y la disposición 85 no es la excepción, señor magistrado, ¿no? ¿Algo le va a responder al abogado? Sí, señor magistrado, en esta investigación hubieron dificultades, ¿no? Como la conformación de los peritos, una vez que estos habían juramentado, renunciaban, se nombraban a otro, era constante ello. Es por eso que no se concluyó con los peritajes. Asimismo, señor magistrado, la investigación es progresiva. La documentación llega, no en un solo momento, llega en distintas etapas del tiempo. Entonces, hasta ahora sigue llegando información referido al levantamiento del secreto bancario. Entonces, esos documentos tienen que ser analizados por el perito, quien está realizando los respectivos peritajes. Por ello, señor magistrado, es que no se puede concluir los peritajes a tiempo, ¿no? Algo le va a responder el abogado, 2 minutos. Gracias, doctor. Como les decía, yo creo que es importante que su despacho evalúe todas estas cuestiones que son ajenas incluso a las partes, las demoras en la designación de los peritos, en los cambios de los peritos, son cosas que entendemos no son atribuibles al Ministerio Público, pero de la argumentación que señala el representante del Ministerio Público se entendería que son cargas que hay que tener que soportar las personas que se encuentran sometidas en la investigación. Lo que se busca, doctor, en este caso es evitar tiempos muertos. La regla en el proceso es la improrrogabilidad, y en ese sentido, señor juez, esta defensa permite que se pueda evaluar estos criterios que se aprendieron. Es reiterativo, ¿eh? No hay nada novedoso como para generar nuevo lugar a espacio para dúplica. Está el señor fiscal ahí, nomás que se queda. A ver, en el caso de Cornejo Díaz. Sí, doctor, buenos días. Doctor, lo escucho, 5 minutos. Sí, doctor. En el requerimiento de prórroga que ha solicitado el Ministerio Público, nosotros nos vamos a oponer en parte, básicamente respecto al plazo de 36 meses, y para nosotros el plazo razonable sería un plazo de 12 meses. ¿Por qué, señor magistrado? El Ministerio Público ha señalado en su requerimiento de prórroga básicamente 5 puntos que son las diligencias por las cuales necesita realizar. Lo primero es
ha señalado el Ministerio Público que requiere verificar y procesar el contenido de los registros de visita del MEF, del MTC y del Palacio de Gobierno, porque señala que es información voluminosa, ¿no? Entonces, ahí su despacho debe tener en cuenta que esta fiscalía es un equipo especial y tiene personal. Se puede designar una persona que procese esa información, no se necesita 36 meses para ello. El segundo punto que señala el Ministerio Público es respecto a las testimoniales. Tiene que recabar información de nombre de testigos, realizarse 45 declaraciones testimoniales. 45 declaraciones testimoniales, señor magistrado, se pide a usted se tenga en cuenta que no se necesita 36 meses. Programando 5 declaraciones por mes, en 9 meses se pueden realizar estas 45 declaraciones testimoniales. 5 por mes. También, señor magistrado, respecto a las declaraciones testimoniales que requieren asistencia judicial internacional, ya el Ministerio Público tiene experiencia en estos temas y es justamente su labor quien tiene que estar detrás de esta diligencia. O sea, hay que ser, por parte del Ministerio Público, tienen que requerir, insistir en estas diligencias en las entidades que correspondan. Y el último punto que están pendientes es la elaboración de las pericias que ha dispuesto la Fiscalía. Hemos escuchado en esta audiencia, señor magistrado, que ya están más o menos en 40, me parece 60%, ha mencionado el Ministerio Público. Entonces ya están avanzadas. No necesitamos 36 meses. Consideramos que en 12 meses se pueden concluir. Eso es todo, señor magistrado. ¿El Ministerio Público, 2 minutos, algo para responder? Sí. Señor magistrado, el equipo especial tiene carencia de personal. No es que como cree el letrado, que nosotros tenemos suficiente personal. No es así. Tenemos casos complejos como esto, otros más complejos aún, y necesitamos, no tenemos el personal suficiente. Por otro lado, señor magistrado, en esta investigación también se han programado la asistencia, se practique o se cursa asistencia judicial al país de Israel a fin de obtener la declaración de Abraham Dagnon. Asimismo, asistencia a Chile para obtener la declaración de Mauricio Guglielmetti Vergara. ¿Quién es esta persona? Esta persona es la que suscribe en representación de First Capital en las asesorías que brindaba tanto el investigado Sepúlveda como el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Entonces, se requiere esa declaración y la misma debe practicarse y se dispuso ya el señor magistrado. Asimismo, se lleva a cabo la asistencia judicial a los Estados Unidos a fin de recepcionar la declaración de Denise Bárbara Hernández y Vivian Gómez. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son, pues, tesoreras o cajeras del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Entonces, son personas que necesariamente, señor magistrado, deben brindar declaración en esta investigación. Así se ha dispuesto, también se lleva a cabo otras asistencias judiciales, pero las más importantes son esas, señor magistrado. Entonces, nosotros necesitamos ese plazo de 36 meses a fin de esclarecer estos hechos y a fin de que la defensa también pueda, pues, coadyuvar para que esto se esclarezca, ejerciendo su derecho de defensa de sus propios defendidos. Por eso necesitamos el plazo, porque es un caso altamente complejo y la ciudadanía también tiene que conocer lo que ocurrió en el Perú, señor magistrado. Eso es todo. ¿Va a responder el abogado? Doctor, puntual nomás, lo escucho. No, doctor, gracias. ¿La Procuraduría está presente? Sí, señor magistrado. Doctor, 3 minutos, ya concluye. Entiendo perfectamente. Tendría su venia para presentar solo un extracto de una resolución que es idónea para argumentar jurídicamente respecto Por favor, no le dé lectura. Si es posible, hay una rata incidente y puntualmente póngalo. Sí, señor magistrado, no hay ningún problema. Señor magistrado, como habrá podido advertir, hay inconvenientes por parte de las defensas en cuanto a la realización de las pericias, a la realización de asistencias judiciales internacionales y a la realización de ciertas declaraciones testimoniales. Respecto a estas dos primeras, quiero resaltar una resolución que es la
resolución que recayó en el caso Westfield Capital 19-2018-70, resolución número 6 de la Sala Penal de Apelaciones sobre un caso también de prórroga del plazo de la investigación preparatoria. ¿Qué pasó? Un momento, ¿me está hablando de qué diligencia específicamente? La resolución 6. Diligencia a la que va a engarzar esta resolución. Pericias y asistencias judiciales internacionales. Es el caso Westfield Capital, 19-2018, se le pedía. Correcto. Lo que pasa es que en esta resolución la sala hizo una argumentación que es clara para poder entender por qué en este caso sí se deben dar los 36 meses. Y es por eso que necesito, para mi argumentación, exponerle este precepto. En esa resolución emitida por la sala, en el apartado número 7 en Romanos, punto 10.5, se dice claramente que hay demoras. Disculpe, señor magistrado. Incidente. Es el expediente 19-2018/75. Incidente, perdón, incidente 70. De prórroga de la investigación preparatoria. En esa resolución, la sala señala textualmente que hay causas imputables a la Fiscalía y hay causas que no son imputables a la Fiscalía. En esa resolución se valoró jurídicamente la situación de que los peritos habían pedido ampliaciones de plazo para elaborar sus pericias, habían pedido licencias por motivos de salud, y es ahí en donde la sala vislumbra este problema y aclara, hay problemas imputables al despacho fiscal y hay problemas que no son imputables al despacho fiscal. El problema, entonces, señor magistrado, es aplicar ese precepto ya jurisprudencial al presente caso. De lo que ha podido escuchar del representante del Ministerio Público y también de las defensas, es que los problemas para la realización de las pericias no han sido por problemas meramente imputables al despacho fiscal, sino que han sido por problemas meramente imputables a órganos distintos al despacho persecutor, que eso es precisamente lo que se debe evaluar para evaluar la proporcionalidad de una prórroga. ¿Cuáles han sido esos problemas? Han sido la renuncia de peritos, que los peritos han rescindido sus propios contratos respecto a la gerencia de peritajes, que han pedido ampliaciones de plazo, que han pedido leer más de 40.000 folios. El problema, entonces, señor magistrado, es que las pericias no han demorado por causas imputables al despacho fiscal. Y es por eso que la Procuraduría sostiene que su despacho, el despacho judicial, debe amparar estos 36 meses, porque en este caso no solo ha habido una pericia que ha tenido problemas. ¿Por qué decimos esto? Porque ya también su despacho, en agosto del 2023, en el expediente 21-2019, incidente 61, caso Villarán, ha concedido 36 meses de prórroga porque hubieron problemas respecto a la culminación de una pericia, En este caso, ¿cuántas son? Son 6. En el mismo caso de Villarán, en donde su despacho otorgó 36 meses de prórroga, se tomó en cuenta que habían 5 asistencias judiciales internacionales en trámite, de los cuales textualmente su despacho dijo lo siguiente: el tiempo que demorará su obtención en un plazo no menor de 2 años. En ese caso fueron 5 asistencias judiciales internacionales, en este caso son 7. Entonces, señor magistrado, nosotros apelamos a una analogía en el razonamiento de su despacho judicial, de que ese caso de Susana Villarán, en donde en agosto del 2023, es decir, el mes pasado, su despacho ha otorgado 36 meses por problemas en una pericia, y porque iban a demorar 5 asistencias judiciales internacionales, en este caso es mucho más complicado. Aquí hay problemas de 6 pericias que no son imputables al Ministerio Público, y además hay 7 asistencias judiciales internacionales que, resalto lo que el último abogado defensor ha mencionado, el abogado de Cornejo Díaz, la Fiscalía tiene que estar detrás de esas entidades ante las cuales se tramitan asistencias judiciales internacionales. El propio abogado defensor está reconociendo que no es de menester, de disposición, de dominio del despacho fiscal el que se acelere o no una asistencia judicial internacional, y a eso hay que aumentarle un dato más. Esas asistencias judiciales internacionales, la mayoría son a países en donde no hablan lengua hispana. Es decir, luego de tramitado, remitido al Estado, devuelto al Estado peruano, tienen que traducirse. La pregunta es, ¿en 12 meses se va a poder hacer eso si es que ya su despacho en otro caso, también de prórroga, ha dicho que esto se da en un aproximado de 2 años? La respuesta es que no. Entonces, señor magistrado, por eso es que nosotros ratificamos nuestra postura de que se le concedan 36 meses de prórroga.
Doctor Arbizu, necesito concluir la audiencia. Levanto la mano, lo escucho. Señor magistrado, muy breve, menos de un minuto. Pero no se opuso usted, ¿o sí se opuso? No, por eso quería pedir con su venia, solamente decir, a manera de conclusión quizá, porque hemos escuchado a todos los abogados de las defensas, al representante del Ministerio Público y al de la Procuraduría, pero no hemos escuchado del representante del Ministerio Público que haya hecho una proyección objetiva, ¿no?, que nos diga efectivamente por qué es que requiere los 36 meses. Es decir, ha hecho aproximaciones, ha sostenido presuntamente que le llevará 2 años obtener la cooperación internacional, pero no nos ha dicho objetivamente, y eso le corresponde al Ministerio Público, por qué solicita los 36 meses. De tal manera, señor magistrado, que yo me adhiero a las oposiciones que se han sustentado. Evidentemente se requiere un plazo ampliatorio, pero ese plazo ampliatorio de ninguna manera, en virtud del plazo razonable, que es un derecho fundamental, puede ser de 36 meses. Más aún, si, como le digo, el Ministerio Público no ha presentado ante su despacho ningún criterio objetivo que lleve a extender ese plazo hasta 36 meses. Eso, señor magistrado, muchas gracias. Se anota, ¿eh? Doctora Castro Cuba, ya estoy para culminar. Dígame. Sí, señor magistrado, pero usted no me ha llamado y esta defensa presentó posición con escrito de fecha 1 de agosto. ¿Por quién? Por Pedro Pablo Kuczynski. Ah, sí, acá es la primera que he obviado, sí. Está bien, hubo una equivocación, se ha sobrepuesto un papel. Doctora, le pido puntualidad. Sí, muy puntual, señor magistrado. La Fiscalía ha sostenido para justificar este plazo de 36 meses que a criterio de la defensa no es racional y es desproporcional, ya que el pedido de esta defensa es una oposición parcial, porque sostenemos que si bien se debe ampliar el plazo, debe ser un plazo no mayor a los 12 meses, coincidiendo con las defensas de mis antecesores. El Ministerio Público en principio sustentaba la complejidad del caso, delitos complejos, la existencia de una organización criminal, 30 investigados, pero esos son criterios que se tienen y se deben tener en cuenta al momento de establecer el plazo primigenio para la duración de una investigación preparatoria, no criterios para establecer un plazo de prórroga que, como ya dijo un colega, es excepcional. El Ministerio Público entonces viene sustentando su prórroga en la falta de algunas diligencias pendientes, básicamente pericias, asistencias judiciales y declaraciones testimoniales. En cuanto a las pericias, para ya no ahondar estas pericias, efectivamente, en el plazo fijado por el Ministerio Público, aún con las dilaciones que se existieron, debieron haber culminado en agosto de este año. Aún así, el Ministerio Público sostiene que siguieron pendientes. El tema del experto en contrataciones fue, señor magistrado, dispuesto en septiembre del año 2021. Estamos 2023, 2 años después, y sostiene que sigue pendiente. Asimismo, las juramentaciones de todas las pericias que se hizo mención fueron en enero del año 2022. El fiscal sostiene que, bueno, que han habido renuncias que no son imputables, pero aquí sí le pido que evalúe los criterios para establecer la proporcionalidad de los plazos, que establece que se deben evaluar el comportamiento de las autoridades, entendiéndose autoridades no solo como el Ministerio Público, sino absolutamente todas las autoridades del poder estatal que tienen el poder coercitivo. El Ministerio Público tiene el poder coercitivo para poder acelerar estas pericias. Y aquí quiero corregir un dato del señor procurador que manifestó que ya en el caso Westfield la sala estableció que eran 30, en caso para pericias, que no eran imputables al Ministerio Público, se había gestado la necesidad de 36 meses, lo que la sala confirmó fue la ampliación por una prórroga de 12 meses. Dijo que 12 meses eran necesarios para establecer y culminar las pericias en un caso complejo. Asimismo, respecto de las asistencias judiciales, esto tiene que ser tomado en cuenta. El Ministerio Público ha establecido de que son 1 año y medio a 2 años, pero sin embargo aquí tiene que evaluarse el comportamiento del Ministerio Público y la debida diligencia que los fiscales titulares de la acción penal han tenido para llevar a cabo su investigación en un plazo, ojo señor magistrado, que ya han transcurrido 3 años. Estas asistencias judiciales del señor Barata, tal como lo manifestó el propio fiscal, han sido dispuestas desde la formalización de la investigación preparatoria. ¿Y cuándo se formalizó la investigación preparatoria? En junio del año 2020, o sea, hace más de 3 años. Que hace más de 3 años continúan pendientes y van a continuar pendientes porque el Ministerio Público no está cumpliendo con la debida diligencia para poder actuar y tramitar esto.
Asimismo, el tema de las testimoniales faltantes, señor fiscal. Perdón, antes, el tema de las asistencias judiciales hizo referencia a las asistencias judiciales de Chile, de la señora de Estados Unidos, Bárbara Hernández y Vivian Gómez. Dijo que eran cajeras de PPK y que por eso era necesario e importante la tramitación de sus asistencias judiciales. Este mismo despacho, el primer despacho del equipo especial, este mismo fiscal, si la memoria no me falla, ha interrogado en el caso Westfield a la señora Vivian Gómez. Es decir, ya esas asistencias judiciales se tramitaron por otro caso, y si se hubiera tenido la debida diligencia, porque es este mismo despacho del equipo especial que maneja el caso Westfield, como el caso Irsasur, hubiera podido notificar para el caso Irsasur esas personas que están pendientes, pero no lo ha hecho, y ahora dice que hay una asistencia judicial pendiente que seguro demorará 1 año y medio o 2 años. Eso no se puede aceptar, sobre todo, señor magistrado, cuando en el caso concreto del señor Pedro Pablo Kuczynski se trata de una persona de adulto mayor de más de 84, casi 85 años, y que por los derechos del adulto mayor no puede estar sometido a un permanente estado de sospecha. Ojo, esta investigación no data desde el inicio de la formalización de la investigación preparatoria, sino data desde las diligencias preliminares que se extienden al año 2017. Todo ese plazo tiene que ser tomado en cuenta para poder analizar la razonabilidad del plazo. 3 años es un plazo excesivo para las diligencias que el Ministerio Público sostiene que quedan pendientes. Más aún, señor juez, para culminar, cuando el Ministerio Público en sus propias pericias estableció un plazo no mayor de 120 días, y en el caso de sus propias declaraciones testimoniales dice que deberían culminar el 24 de marzo del 2024. Y las declaraciones que faltan, que dice que no se han podido llevar a cabo porque estaba pendiente este pedido de prórroga, son 5. O sea, el 24 de marzo, que ya está programado, súmele 5 declaraciones adicionales que no deberían exceder del mes de abril del año 2024, señor magistrado. Es por esas consideraciones que reitero de que el pedido de 3 años de prórroga es irracional, es arbitrario y es desproporcional, por lo que se le debería dar un plazo menor, no mayor a los 12 meses. Señor fiscal, 2 minutos. Sí. Como ya sostuve, en esta causa hubo especial dificultad a fin de que esta concluya en los 36 meses de investigación preparatoria. Se señaló que se realicen dictámenes periciales, los mismos que no se llevaron a cabo porque los peritos, una vez que juramentaban, renunciaban en reiteradas oportunidades. ¿Son los mismos argumentos? Porque eso ya lo escuché casi para todos. ¿Hay algo novedoso? Sí. Por otro lado, la letrada sostuvo de que mi persona interrogó a Vivian Gómez. En efecto, yo lo interrogué y yo era titular de otra carpeta fiscal. En este caso, solamente estoy de apoyo. No es mi carpeta fiscal. Esta carpeta fiscal corresponde a otro fiscal. Otro fiscal dispondrá los actos de investigación si se da la prórroga de la investigación preparatoria. Yo estoy asistiendo a esta audiencia en calidad de apoyo, ¿no? Está bien. A la Procuraduría, ya no le voy a traer uso la palabra, ya le escuché, doctor Morillas. En todo caso, me bastaría dar una lectura nomás a la resolución que se ha emitido. En el caso de Westfield Capital 19 de 2018, también estoy a cargo de este juzgado. Sí, Conozco su alcance, es suficiente. Bueno, se ha escuchado ya el contradictorio. Se emite pronunciamiento por despacho, y esto va a ser rápido porque ha habido esta presentación que data ya de buen tiempo. Concluyo la audiencia. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias, buenos días, señor juez. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.